En realidad, por la estructura, la zona, lo que predomina es el tejido, es tejidos epiteliales en general. Ahora vamos a ver los glomérulos, los túbulos, todo, tiene un gran contenido de túbulos. Entonces, la mayoría de las estructuras de los túbulos son de tejido epitelial. Los glomérulos también tienen tejido epitelial. Si uno ve el riñón, digamos, como órgano, ¿no? Ya sabemos que tiene como una cápsula, ¿sí? Que ese va a ser tejido conectivo denso. ¿Sí? Después, todo lo que es la corteza, ¿sí? Que es esta zona más oscura acá, es la zona donde están básicamente glomérulos. Los glomérulos, los corpúsculos renales, que son estas estructuras redonditas, que es donde el plasma se filtra y ese plasma filtrado que cae en esa cavidad que está acá, de la cápsula de Bowman, arranca por un túbulo contorneado proximal, después sigue por un asa de Henle, después vuelve por el contorneado distal y después va a ir a parar a los colectores ya. Y en ese recorrido que hacen los túbulos, se reabsorben toda la sustancia que el organismo quiere recuperar. Y a veces también en los túbulos distales excreta cosas que le sobran, por ejemplo, hidrogeniones, si el pH está medio ácido, el organismo, digamos, pero básicamente la forma de operar el riñón es filtrar en gran escala el plasma y después reabsorber masivamente lo que le resulta útil, aminoácidos, glucosas, etc. Por esa filtración en general no pasan las proteínas, o sea, todo lo que sea más grande que como la albúmina, un poco más grande, ya no pasa. O sea, en general las proteínas no se filtran. De hecho, si se filtran y aparecen en orina es porque algo está fallando en general en el glomérulo, en la membrana que después vamos a ver que generalmente no deja pasar las proteínas. O sea, lo que va a reabsorber va a ser básicamente glucosas, aminoácidos y iones de distinto tipo, calcio, por ejemplo, para recuperarlos para el organismo. Y lo que queda de desecho queda en la luz de los túbulos y se va, digamos, con la orina. Entonces, pero toda esta estructura que uno ve por acá, lo que predomina es tejido epitelial de distintos tipos que vamos a ver. Tejido conectivo hay poquito en esta zona, hay muy poquito, habrá un poco alrededor de los túbulos, pero muy poquita cantidad que casi es difícil verlo. Y sí hay tejido conectivo, por ejemplo, en esta zona que es el ilio, es el lugar donde alrededor de los vasos siempre vamos a tener algo de tejido conectivo, de estructuras vasculares, y en el ilio, que es la región del riñón donde, digamos, entran y salen los vasos y además la pelvis, está la pelvis. En la médula es una zona más clarita, o sea, sabemos que estamos en corteza, en un corte, cuando hay corpúsculos, ¿sí? Estas estructuras redonditas. Si lo vemos y vemos todas estructuras tubulares, sabemos que estamos en médula. ¿Sí? O sea, en la zona donde ya hay, digamos, los túbulos distales, las asas de Henle y los colectores. Vamos a ir un poquito, a ver. Entonces, si miramos la corteza, lo que vamos a ver, los corpúsculos. Ahora, si uno va a un corpúsculo renal, ¿de qué consta el corpúsculo? ¿Saben? Uy. Bueno.
¿Hola? ¿Hola? Sí, profe, se la escucha. No, quiero que me digan algo. ¿De qué consta un corpúsculo renal? Bárbaro. Bien, exactamente. El corpúsculo renal, ¿qué es? Es una arteriola, ¿sí? Que entra, acá justo no está el polo vascular, no se ve en este corte, pero entra y se capilariza, o sea, una arteriola pequeña que entra y se capilariza. Entonces acá lo que tenemos es glomérulo es un, digamos, entramado de capilares, que el capilar que tiene un epitelio plano simple, que es los endotelios, y pegado por el lado de afuera, después vamos a entrar en detalle, la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que es muy especial y está constituida por células que se llaman podocitos. El endotelio y los podocitos tienen como criterio de células epiteliales. O sea, además de eso, en el medio, entre ese ovillo de vasos capilares, hay otro tipo de células que son las células del mesangio, que es así, son como el tejido conectivo de este lugar, porque incluso esas células mesangiales cumplen como la función de limpiar la membrana de filtración que después vamos a ver. Ahora, en este ovillo es difícil decir seguro cuál es por ejemplo, uno podría decir, ven la manito acá vemos una estructura como un vasito, ¿sí? Y esta seguramente es una célula endotelial. Si uno ve alguna célula, estos núcleos ya como por fuera, podría decir que es un podocito, digamos. Y algunos de los núcleos que vemos acá adentro, algunos serán endoteliales, otros serán podocitos y otras de células mesangiales. Ese ovillo está contenido en la hoja de la cápsula de la hoja parietal, porque la hoja visceral está pegada al capilar. La hoja parietal de la cápsula de Bowman, ¿sí? Son estos núcleos de células aplanadas, es un epitelio plano simple, que es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Bueno, ahora, vemos por fuera de esto, ¿sí? Estas estructuras redondeadas, acá cortada en distintas direcciones, ¿no? Porque puede estar bien transversal, otras veces medio oblicuo y verse más alargado, pero en general vemos que esto es muy parecido a esto, son células. ¿Qué epitelio sería esto? Cúbico. Cúbico. Vemos básicamente núcleos esféricos y células que son, bueno, entonces uno puede decir son cúbicas. Ahora, vemos que hay, por ejemplo, esta estructura con un epitelio que es cúbico, pero es más rosado, o sea, en términos histológicos decimos más eosinófilo. La luz es un poco más chiquita, ¿sí? Pero también tenemos esta otra estructura, por ejemplo, que es un epitelio que es cúbico también, pero el citoplasma es un poco más claro. A ver si vemos otra zona donde se vea mejor. Acá hay un contraste bastante notable entre este epitelio con ese borde como desflecado, acá medio turbio los límites, y este otro túbulo que tiene otro epitelio de otro color, también es cúbico, pero hay más luz, no hay tanta, como es más nítido el borde apical. Acuérdense que las células
en general epiteliales tiene un borde apical que da la luz y otro que da a la membrana basal y otro lateral que la relaciona con las células que están alrededor. Estos que tienen las células cúbicas más altas, con el borde medio turbio, digamos, son los túbulos contorneados proximales. ¿Mm? Los túbulos contorneados proximales tienen un epitelio cúbico, son las células, digamos, que más trabajan dentro de lo que estamos viendo, en el sentido de que a ellas les llega toda la carga inicial de lo que se filtró acá. Entonces, tiene que absorber rápidamente glucosa, iones, etcétera, ¿sí? Aminoácidos en general. Entonces, estas células tienen, para cumplir esa función de absorción masiva, digamos, rápida y una carga importante, tiene un borde, por eso el borde en general no se ve muy delimitado, porque es como acá hay una gran superficie con microvellosidades. Acuérdense que las microvellosidades lo que hacen es aumentar la superficie y generalmente la vemos en epitelios de absorción, como el intestinal y acá. Si uno la viera por dentro con mayor, resolución, veríamos que en la zona basal hay como unos pliegues, ¿sí? A microscopía electrónica, y ahí se almacenan una gran cantidad de mitocondria. En general, una célula rica en mitocondria, porque al tener muchas bombas de absorción, necesita mucha energía, y suelen tener una célula rica en o sea, tiene microvellosidades en el borde apical y mucha cantidad de mitocondrias asociadas al alto consumo de energía que tiene esta célula, por la absorción que hace, ¿no? Y generalmente, uno, cuando tiene células muy ricas en mitocondrias, generalmente suelen tomar la coloración, la eosina, o sea, se suelen ver más rojas las células. Vamos a ver que pasa lo mismo con las células que fabrican ácido clorhídrico en el estómago. El túbulo contorneado distal, ¿sí? Ya la carga es menor, ya absorbe, qué sé yo, a un poco de sodio adicional a lo que va quedando por efecto de la aldosterona, o sea que es una célula también, es un epitelio cúbico, pero más tranqui, digamos, en el sentido de que no es tan gastador de energía. Si uno ve acá, todas estas células apoyan en una membrana basal, que acá no se ve, uno la puede teñir si quisiera ponerla en evidencia, por ejemplo, con técnicas de plata. Vería rayitas acá que son parte de, digamos, nos señalan dónde está la membrana basal. Si quisiera poner en evidencia ese borde rico en microvellosidades, que a su vez hay una alta concentración al tener mucha microvellosidad en la superficie de la célula, que generalmente es rica en glicoproteína, y entonces ahí es como que se concentran. Si uno hace una técnica de paz en el riñón, les menciono estas coloraciones porque son las que suelen hacerse por ejemplo, cuando los patólogos miran para ver las distintas alteraciones dentro del riñón, podría haber coloreado de paz positivo, digamos, o sea, rico en glúcidos, la zona del ribete en cepillo, o sea, la zona de las microvellosidades y de la membrana. ¿Qué otras cosas podemos tener? Podemos tener entre un túbulo y otro muy pequeñitas cantidades de tejido conectivo y vasitos, porque no se olviden que estos túbulos son epitelios y necesitan irrigación, más si trabajan tanto, ¿sí?
¿Qué otras cosas podemos tener en un corpúsculo, por ejemplo? Bueno, acá no se ve justo muy bien. A ver. Hay una estructura acá tenemos, vemos otro glomérulo en otro corte, como una estructura bastante grande. A veces hay que pasar a distintas alturas para ver los distintos componentes. Por ejemplo, acá estamos viendo dos luces grandes que están entrando. Este es el polo vascular. Acá vamos a tener una de estas que va a ser la arteriola aferente, por ejemplo, se hace capilar y después se vuelve a formar una arteriola, a diferencia de lo que pasa en el organismo, que uno tiene una arteria chiquita, arteriola, capilar, y después que se forma una vénula, ¿sí? En el riñón es distinto, tenemos una arteriola capilar, porque esta arteriola no tiene la función de capilarizarse para irrigar un tejido. Lo que hace acá es capilarizarse para filtrar, digamos, el filtrado plasmático que va a caer acá en este espacio. Entonces se capilariza, se filtra y después se forma otra arteriola que es la arteriola eferente. Esta estructura que está acá, entonces estamos viendo el polo vascular del corpúsculo renal. Este glomérulo va a comunicarse con, o sea, va a haber otra zona, que acá no se ve justo, pero donde este epitelio de la cápsula de Bowman se va a continuar con el inicio de un túbulo contorneado proximal, donde va a caer, digamos, el filtrado, va a hacer todo el recorrido por el contorneado proximal, el asa de Henle, y cuando llegue al túbulo contorneado distal, va a haber una estructura, una porción del túbulo contorneado distal que se asocia al polo vascular, o sea, se asocia por proximidad al polo vascular del mismo glomérulo. En esa región, los núcleos del contorneado se pueden ver mucho más cerquitas una núcleo del otro. Esto se llama mácula densa. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Qué hace esta región? ¿Tienen idea? ¿No es ahí donde se sensa la presión sanguínea? Claro. En general, al túbulo contorneado distal llega a una cierta concentración de sodio o bueno, distintas, digamos, sobre todo capta, si el organismo le está a la porción final, digamos, ya de lo que va a salir con la orina, está bajo el sodio, ¿sí? Generalmente estas células le pasan la información a estas otras células que están ahí, que también son células del mesangio, pero básicamente a la arteriola aferente, ¿sí? A las células musculares lisas de la arteriola aferente. Este aparato que se llama o sea, esta mácula densa del túbulo contorneado distal, más las paredes de la arteriola aferente que tienen como unos gránulos, ¿sí? Cuando hay poco sodio puede estar indicando que el organismo necesita retener sodio, ¿sí? O cuando hay baja presión. Entonces se secreta de esta región renina que va a actuar sobre una proteína plasmática que es la angiotensina 1, angiotensinógeno. Ese se transforma en angiotensina 1 y 2 y ese va a actuar, si acá hay poco sodio o hay hipotensión, va a actuar sobre la corteza suprarrenal y va a dar la orden de secretar aldosterona. ¿La aldosterona qué hace? Que es una hormona de tipo relacionada a la estructura del colesterol. Viene y actúa sobre los túbulos colectores para dar
la orden del sodio que llegue y retenerlo, o sea, absorberlo más para tratar de, digamos, retenerlo a nivel del organismo. Entonces, al subir el sodio hay más líquido y generalmente sube la presión arterial. Entonces, toda esta región, a través de un sistema complejo donde interviene lo que secreta es más el angiotensinógeno que está en circulación, más la corteza suprarrenal que secreta la aldosterona y que vuelve y actúa sobre esto para dar la orden para que se absorba más el sodio, actúa regulando, digamos, la presión arterial. Bueno, por eso esta región es muy importante, es como un organito endocrino en sí mismo. No digan eso porque eso no está dentro, pero en síntesis lo que hace es sensar algo y larga una sustancia al organismo que actúa a su vez en una cascada y vuelve y da la orden de retener sodio. Pero a todo lo que voy, que eso es parte de la fisiología, esta estructura uno la puede reconocer histológicamente en el polo vascular, donde va a tener la mácula densa, las células del mesangio, las arteriolas aferentes y eferentes, como parte de la estructura del corpúsculo renal. Otra cosa que se suele ver, a ver si veo, para que se den una idea, si no se los muestro después en otro preparado, como es el polo urinífero. A ver. Ven, acá se ve de nuevo muy bien arteriola, células del mesangio, de la zona subteglomerular, y ahí más oscurito las células de la mácula densa. A veces no se ven, en todos los glomérulos está, pero por el corte a veces pasa por una parte más o pasa por arriba y por abajo, entonces no vemos no podemos no estarlo viendo. En algunos glomérulos no se ve esa estructura. Bueno, ahora después se los muestro en otro que tengo en otra fotografía. Entonces, riñón, repasando. Cápsula o fascia, una fascia, ¿sí? Es tejido conectivo denso. Después, todas estas estructuras que corresponden. Algunas son los corpúsculos, ¿sí? Otras son los túbulos contorneados. Proximales, ¿sí? Estos más oscuros, más rosados, más eosinófilos, y distales, ¿sí? Después, estructuras vasculares que corresponden a todo lo que es la irrigación del riñón. El riñón, uno lo ve así, no ve así a simple vista muchos vasos, pero todo esto está lleno de capilares, ¿eh? La irrigación del riñón es muy importante para regulación de la presión arterial y para nutrir toda esta estructura epitelial que hay acá. Después, si uno va a la zona de la médula, acá todavía vemos corpúsculo, así que esto es corteza. Ahora, llegamos a esta región donde vemos también, si uno lo aumenta, distintos tubulitos de distintos colores, ¿sí? Algunos más claros, otros más oscuros, pero no ve ya corpúsculos renales. Esto corresponde a la zona más central, que es la médula. Ahí vamos a tener las porciones rectas del asa de Henle, del contorneado proximal y distal, y el asa de Henle, que es y todos los vasos que rodean al asa de Henle, que son capilares, y después los túbulos colectores. El asa de Henle es una estructura, o sea, es la continuación del túbulo contorneado proximal, que lo que hace es un sistema
de asa larga generalmente, que tiene la característica de ser la porción que baja muy impermeable al agua y la porción que sube permeable y absorbe iones. Entonces, ese mecanismo lo que tiene la posibilidad de generar una zona en la punta de la médula acá, de alto contenido de sodio, o sea, hiperosmótica. Y eso se mantiene así de forma tal que si el organismo sensa, por ejemplo, que hay una necesidad de retener agua, a nivel del túbulo colector, que es la última porción ya cuando está por salir la orina, y bajo la influencia, si a nivel del hipotálamo se sensó que el organismo está muy hiperosmolar, por alto contenido de sodio, se secreta hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética abre los conductos colectores y lo hace permeable al agua, y el agua va a entrar a esta zona, al intersticio de esta médula, a esa zona hiperosmolar, y se va a retener agua para el organismo. Entonces, la zona de la médula lo que hace es básicamente importante porque genera las condiciones de que si hay necesidad de retener agua, se secreta hormona antidiurética y el colector ahí se hace permeable al agua y absorbe un último, digamos, cantidad de agua que antes de salir, porque una vez que entre a la vía urinaria ya todo ese epitelio que habíamos dicho de transición urotelio es totalmente impermeable al agua. Por el contrario, si el organismo está con muy bajo contenido de sodio, no hay secreción de hormona antidiurética y todo el agua que esté en los túbulos colectores va a estar contenido ahí, no va a haber hormona, no se van a abrir las puertitas acuaporinas y el agua se va a ir con el organismo. Que es lo que ocurre cuando uno toma mucho líquido, ¿sí? Esa cantidad extra de líquido que va haciendo cada vez el plasma más bajo en contenido de sodio, por lo tanto más hiposmolar, digamos, más diluido. Eso hace que a nivel del hipotálamo se secrete hormona antidiurética y esa hormona no se secreta, ahí en ese caso, entonces los túbulos contorneados distales son impermeables a agua y dejan que todo el contenido de agua que les llegó de la nefrona, digamos, se vaya con la orina. Acá se aprecia bien, si ustedes ven bien, todo el contenido de glóbulos rojos que hay en el interior de los corpúsculos, ¿sí? Del glomérulo. Y alrededor de los vasos, alrededor de los túbulos vemos todo rojito y si lo aumentamos, este es un preparado, parece que se hubiera conservado la estructura, digamos, el contenido de los vasos sanguíneos. Cuando alguien sufre, por ejemplo, una hemorragia, baja mucho la presión arterial, se secreta el mecanismo este de renina-angiotensina, hay una contracción de los vasos sanguíneos para mantener la presión arterial. ¿Y qué pasa? Si y para mantener la irrigación, cuando uno está perdiendo sangre, el organismo hace una vasoconstricción para mantener la presión y tratando de irrigar los órganos más nobles, el cerebro básicamente y el corazón. Pero si esa vasoconstricción se prolonga mucho, hay otros órganos que pueden sufrir la falta de irrigación y ya empezar a
a sufrir falta de oxígeno. Entonces, uno de esos órganos es el riñón. Entonces, si hay vasoconstricción extrema, se corta la circulación hacia el riñón, tratando de mantener la presión y mantener el riego hacia el cerebro. Y entonces, esta estructura de epitelios empieza como se irriga por el tejido, los vasitos que le llegan acá alrededor, se empiezan a morir. Y eso es lo que da una necrosis que se llama necrosis tubular aguda y lleva a una insuficiencia renal aguda por falta de irrigación. Es el problema de alguien que de pronto, no sé, esté con una hemorragia interna o una hemorragia externa, un accidente, qué sé yo, se pierde mucha sangre, el organismo hace vasoconstricción tratando de mantener un mínimo de presión arterial para irrigar órganos más nobles, digamos, y si eso se prolonga mucho tiempo, digamos, considerable, más de una hora, qué sé yo, estos epitelios empiezan a morir, entonces llevan insuficiencia renal aguda por necrosis de los túbulos, de este epitelio tubular. Un problema bastante frecuente, digamos, dentro de la medicina. Ahora les voy a poner un poquito, a ver, quería mostrarles. Bueno, riñón, ¿sí? Zona cortical. Tengan en cuenta que hay túbulos que son los colectores, los túbulos contorneados distales, que son de una luz más amplia, el borde no está, apical no está tan irregular, y los contorneados proximales, ¿sí? Pero son epitelios cúbicos. Bueno, ¿esto qué será acá? Bueno, corteza, ¿sí? Dentro del glomérulo tenemos la hoja parietal y la hoja visceral. Este es el espacio urinífero. Esto se continúa con un túbulo contorneado proximal, alguno de estos. En la médula vamos a tener, acuérdense, entonces, básicamente, por un lado los túbulos colectores, que es un epitelio cúbico bajo, mucho más clarito, menos eosinófilo. Después vamos a tener otras estructuras de epitelio plano simple que pueden ser o vasos sanguíneos, los capilares de la basa recta, que son esos capilares que acompañan al asa de Henle. El asa de Henle también es un epitelio plano simple, entonces es muy difícil diferenciar si uno ve una luz como esta, si es un asa de Henle o un vaso sanguíneo, salvo que tenga glóbulos rojos en el interior. Pero, por ejemplo, si acá veo una estructura como esta y le veo glóbulos rojos, ya sé que es una estructura vascular, un capilar. Pero si se fijan, a pesar de que los colectores, por ejemplo, tienen un epitelio cúbico, ¿sí? Se ven mucho más, o sea, la célula del citoplasma es mucho más claro, el epitelio, a pesar de que es cúbico, es bastante más bajito, y se ven bien además los límites intercelulares. Lástima, no lo puedo ampliar a esto. Bueno, esto también es parte de la médula. Este era el polo vascular, ¿sí? La mácula densa.
Y pasamos a la vía urinaria. Después les voy a hacer un pequeño repaso teórico de las cosas. La vejiga es un órgano hueco que tiene un epitelio que habíamos dicho que se llamaba como urotelio, ¿sí? No, epitelio de transición. Acuérdense, epitelio que va a ser un epitelio, el aspecto es como destratificado, un tejido conectivo que está por debajo y el conjunto acuérdense que los órganos tubulares, el conjunto del epitelio más el tejido conectivo que lo acompaña, suele denominarse en forma genérica esa capa interna mucosa. Después veíamos, tenemos músculo, que es músculo liso, ¿sí? Y tejido adventicia. Es la tercera capa, que es tejido conectivo de relleno. El músculo liso suele acomodarse en 3 capas, en realidad es bastante irregular, no hay unas capas definidas. Por ejemplo, en uréter siempre describen una capa longitudinal interna, una oblicua media y la más externa como si fuera circular. Al revés que en general el tubo digestivo, que la circular, la que rodea el tubo así bien, es la interna. Pero son detalles que no te hacen mucho el diagnóstico histológico, cómo están acomodadas las capas, porque en realidad lo que uno seguía mucho en los órganos para hacer el diagnóstico es ver qué hay en la mucosa. Si uno ve una mucosa con un epitelio de transición y tejido conectivo por debajo, y no ve glándula ni ninguna otra estructura, sabe que está en vía urinaria. Por ahí no sabe si es uréter, si es un pedacito chiquito o cosa, pero vos sabés que por el epitelio que estás en vía urinaria. Puede estar en el cáliz, arriba, en la pelvis renal, en el uréter, en la vejiga o en la primera porción de la uretra. Son todos los lugares que tienen epitelio de transición y únicamente hay. Disculpe, profe. Sí. ¿Hay alguna manera de que usted pueda mostrar las imágenes un poquito más grandes? Sí, voy a tener que salir de porque tengo un problema con los PowerPoint que no los puedo amplificar. Ah, bueno, no se preocupe entonces. No, pero ya te lo pongo, ya voy a dejar de compartir porque este es el atlas de los preparados que había en la cátedra, ¿sí? Pero ahora les pongo otra, ahí vamos a ir con compartir. Ahora sí. Bueno, entonces, para guiarse, en los riñones vamos a tener una cápsula, tejido conectivo, muchos vasos de distintas calibres y tamaños, y sobre todo es un órgano de estirpe epitelial. Poquito tejido conectivo que rodea cada una de esas estructuras, pero lo que más uno ve son epitelios, cúbico, plano simple, etc. Después, todo lo que es la pelvis, desde el cáliz hasta acá, vamos a tener tubos, básicamente, ¿sí? Por donde ya sale la orina. Tubos, una bolsita, tubos. Pero la capa interior de eso va a estar tapado por un tejido, un epitelio que es el epitelio de transición, o urotelio. Bueno. Este repaso de cómo es, uy, qué malo que está este. Los corpúsculos renales, ¿sí? Espérenme que... bueno. Supongamos que acá hay un glomérulo, se continúa con el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Después hay una porción recta que también todavía tiene un epitelio cúbico. La porción delgada del asa de Henle, que es esta que acá está ejemplificada, es un epitelio plano y simple. Después sube y llega al contorneado distal. Lo que pasa es que uno no lo ve así. Esta es la imagen teórica de cómo es una nefrona, ¿sí? Este conjunto acá es una nefrona.
O sea, el glomérulo, el corpúsculo con sus túbulos contorneados hasta el distal. Entonces viene después el contorneado distal, la porción recta que vuelve a ser un epitelio cúbico, ese cúbico más clarito que veíamos, no tan rojo. El contorneado acá pasa por la mácula densa, vuelve y en un conductito recto acá se vuelve a unir. Pregunta de embriología. ¿Dónde se origina esto? ¿De dónde viene esto? ¿Y de dónde viene esta porción de la nefrona? ¿Se acuerdan? ¿Hola? ¿Hola? Bien. Acuérdense, ¿se acuerdan? No sé si ya llegaron a ver algo de embriología de urinario, que empezaba el brote ureteral, subía, digamos, el brote se formaba un brote ureteral y una caperuza alrededor del tejido metanéfrico, ¿sí? Y los dos hacían un fenómeno de inducción, uno y otro. Esto hasta acá es de esa caperuza metanéfrica, ¿sí? Que se va desarrollando, va haciendo los tubulitos, ¿sí? A esa caperuza llegan los vasitos que se van capilarizando y dan el glomérulo. Pero bueno, esto se iría de esa caperuza que rodea los brotes ureterales. Fíjense que los brotes ureterales empiezan como crece el urete, después se empieza a ramificar y a ramificar y a ramificar, y da todo el uréter, pelvis, cáliz, hasta los túbulos colectores. En algún momento se conectan, pero mientras todo esto deriva del brote ureteral que viene ramificándose, esta porción, todo esto deriva de la caperuza metanéfrica. A su vez todo del mesodermo intermedio, y el brote ureteral es un brote ¿de quién? Sí. Era como una salidita así, un divertículo que empezaba a aparecer de quién, ¿no se acuerdan? Bueno, repasen. Para el parcial, digo. Bueno. Entonces, y acá les esquematiza todo lo que es corte. Si yo veo glomérulos, estoy en la corteza. Si yo no veo glomérulos y veo tubos solamente, estoy en algún lugar de la médula. Algunos dividen la zona más externa o más interna, pero eso no tiene mucha importancia para ustedes, digamos, para hacer el diagnóstico de riñón, ¿sí? Acá veíamos lo que ya les había mostrado antes, ¿sí? Esta es una técnica donde a mí me ponen con plata, técnicas de platas para ver la membrana basal, sobre todo. Bueno, acá se ve la membrana de la cápsula, de la hoja parietal, pero lo que interesa mucho en biopsia de riñón es ver cómo, primero, la celularidad de esto. Si aumenta mucho las células, hay una gran cantidad de células, muchas veces puede ser aumento del mesangio, quiere decir que ahí puede estar habiendo un proceso inflamatorio. O algo que está alterando, porque el mesangio, digamos, son células que tienen que ver con la función de limpieza de la membrana de filtración. O puedo ver si se me engrosaron las membranas, que están dándome indicios de alguna patología del glomérulo. El riñón, vemos que muchas veces las enfermedades se clasifican como glomerulopatías
o sea, cuando el problema está en el glomérulo, en la filtración, o a veces tubulopatía, cuando el problema son los túbulos, los que vimos antes, o intersticiopatía, cuando es el tejido conectivo que está ahí alrededor de todas estas estructuras epiteliales. Por eso es muy importante para los patólogos ver bien cómo está la membrana, cómo está la celularidad de los glomérulos, etc. Otra forma que ellos tienen de estudiarlo, esto le digo porque después cuando ustedes vean patología van a ver que rápidamente o hacen fluorescencia o hacen inmunohistoquímica, sobre todo fluorescencia, donde buscan si hay depósito de anticuerpos contra la membrana basal. Y si hay anticuerpos, le ponen una sustancia que, digamos, que florece, que se pone verde, y ahí demuestran que hay un proceso inmunológico contra la membrana basal. O sea, la fluorescencia es algo que se usa mucho en biopsias de riñón. Bueno, esta es una microscopía electrónica porque es difícil entender a veces la relación entre los podocitos, no sé si les resultó claro o no, ese ovillo de vasitos de capilares, ¿sí? Por el lado de afuera, o sea, adentro tiene el endotelio, después la membrana basal, y afuera está como agarrado por una célula que se va dividiendo y va teniendo muchos dedos, ¿sí? Muchos dedos y deditos, y que la recubre por afuera, o sea, como que la agarran los capilares y se van como interdigitando. Bueno, estas células se llaman podocitos y es la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Visceral porque está pegada al capilar y la otra era la parietal, la que habíamos visto desde el práctico número 1. ¿Se entiende más o menos esto? Esto estamos viendo por fuera un capilar agarrado, digamos, en toda la superficie por estas prolongaciones que tiene el podocito. ¿Se entiende esto? Bueno, este es que entre esos pequeños deditos que veíamos antes, ¿sí? Supongamos, en esta zona, entre dedo y dedo, hay una ranura que se llama ranura de filtración, no confundan con la membrana de filtración, y esa ranura entre pedicelo y pedicelo de un podocito, ahora se sabe que acá hay un pedicelo, acá hay otro, que hay toda una serie de proteínas que hacen, que forman parte, digamos, de la membrana de filtración, entre ellos la nefrina. Cuando falla, por ejemplo, esta proteína, hay un síndrome nefrótico congénito que se llama, que es por alteración, digamos, genética, que no está esto. Entonces la orina, desde que el bebé nace, aparece un alto contenido de proteína. Ya que estábamos repasando la membrana de filtración, dije que esto era la ranura de filtración entre pedicelo y pedicelo, que hay toda una estructura de proteínas. Ahora, la membrana de filtración está compuesta por, esto que está acá agujereado son los capilares, que son capilares fenestrados, ¿sí? Por un lado, el capilar digamos el endotelio, la célula endotelial de esos pequeños capilares del glomérulo. El filtrado va a ir en esta dirección. Esto, se supone que esto no son agujeros, que esto hay algunas sustancias proteicas acá, pero como diafragmitas, pero bueno, esta es la primera, digamos, capa. Después viene la membrana basal, que está formada básicamente por las células endoteliales y algo de los podocitos. Esta membrana basal es muy rica en glicosaminoglicanes, que hacen que, por ejemplo, estén muy cargadas negativamente y repelen, en cierta forma, sustancias de carga positiva que intenten filtrar o pasar. Y finalmente la capa de podocitos. Entonces, si algo se altera, ¿qué puede aparecer en la orina? Que normalmente no estaría. Andrés.
Sangre, por ejemplo, glóbulos rojos, ya tiene que ya si deja pasar célula hay una lesión bastante importante, pero el síndrome nefrítico es tan común en los chicos. Proteínas, exacto. La albúmina normalmente puede haber cantidades mínimas, trazas, digamos, pero si aparecen en cantidades importantes, ya estamos en presencia de un síndrome nefrótico. O sea, sangre, orina, eso es un problema generalmente de tipo glomerular. Hay algo que está pasando acá, ¿sí? Y la mayoría de las enfermedades de las glomerulopatías, el problema está acá. O hay anticuerpos antimembrana, o hay anticuerpos complejos de anticuerpos y antígenos circulantes que vienen y se depositan ahí en exceso, y bueno, y la membrana empieza a fallar. Por eso les decía yo que las células mesangiales, que están por fuera acá, ¿sí? Son como los macrófagos. Regulan, digamos, es como que vayan limpiando de sustancias que puedan quedar atrapadas ahí, y a veces tienen la capacidad incluso un poquito contráctil para contraer la superficie de la membrana de filtración. Bueno, hay nefropatías mesangiales, por eso le digo que por lo menos retengan el nombre para... Bueno, acá vemos, ¿sí? Acá vemos el polo vascular entrando la arteriola, una de las arteriolas, el espacio urinífero que está entre el glomérulo y la hoja parietal, pero acá vemos como la hoja parietal ya se continúa con esta que está acá y me aparece este letrero, pero bueno, ven que de pronto se transforma en el epitelio cúbico y empieza el túbulo contorneado proximal. En este espacio sería el polo vascular el polo urinífero porque acá empieza a transcurrir el filtrado para convertirse en orina. Esta célula que está acá ya empieza el trabajo activo de recuperar lo que es útil para el organismo. El aparato juxtaglomerular con sus componentes, lo vascular, el mesangio y la mácula densa del contorneado distal. Esto es, ¿qué zona del riñón estamos viendo? ¿Médula o corteza? Corteza. Corteza, bien. Bueno, este es un esquema de cómo se ramifican las arterias, no tiene mucha... Esto es para entender bien cómo es la estructura del glomérulo. Arteriola capilar, arteriola eferente. Todo rodeado por como una estructura, como un globito que digamos, esto se metió como dentro de un globo, la hoja pegada queda formando parte de los podocitos, que en realidad está pegada a cada uno de los capilares, y la hoja parietal de la cápsula de Bowman, un epitelio tan plano, simple. Acá cae el filtrado y se va por el túbulo contorneado proximal. Membrana, bueno, esta es una membrana de filtración. Bien. Epitelio de transición. El epitelio de transición, como ven, tiene varias capas. Todas las capas parecen con núcleos redonditos. Uno podría decir que es un cúbico estratificado de acuerdo a los criterios, pero bueno, le pusieron el epitelio de transición. La característica que tiene este epitelio, ¿se acuerdan que puede parecer con menos capa o más capas si está distendido o no? Acá el secreto está en que hay una capa de células que son basales, que son las que renuevan este epitelio, unas células intermedias, y las que le dan una cierta característica son estas superficiales, ¿ven? Acá las vemos, estas células que están acá en la superficie, que también serían como cúbicas, pero suelen tener esta zona bastante como en cúpula le llaman, o en sombrilla.
que son las células más superficiales. Y van a ver que les ponen ese nombre, en domo, en cúpula, en esas células, lo que tienen unas ciertas propiedades que le da, digamos, no, tienen ciertas propiedades que le permiten cumplir la función que cumple de estiramientos rápidos, ¿no? La parte más superficial tiene como unas zonas que se llaman medias así como hundidas, cóncavas, que se llaman placas uroteliales, ¿sí? Unidas por unas zonas de bisagra. Estamos hablando de la membrana plasmática superficial de esas células en cúpula. Y por otra parte tiene vesículas que se llaman, son vesículas de fusión, ¿sí? Que lo que tienen esas vesículas, bueno, es lo mismo esto. Entonces, ante un estiramiento, ¿sí? Estas vesículas rápidamente se fusionan y aumentan, esta célula puede aumentar rápidamente su superficie apical. ¿Sí? Acá estaría relajado y acá estaría ya distendido, ¿no? Donde vemos que muchas vesículas se fusionaron, ¿sí? Y fueron a parar a lo que, digamos, estos serían vesículas que se fusionaron de golpe y entonces pudo aumentar rápidamente la superficie apical esta célula. Hay que, sí, le digo porque es lo más interesante que tiene la vejiga, ¿no? Esto es esa capa, digamos, esa cara apical, tiene una unidad de membrana diferente a otras células. En lugar de tener la doble capa de lípidos común y corriente y después las proteínas inmersas, tiene una capa de lípido, una capa de proteínas que se llaman uroplaquinas, ¿sí? Que tiene esta estructura, pero para que sepan, es asimétrica, a eso voy. Porque la cara externa tiene la capa de fosfolípidos más una capa de proteína y la cara interna es la cara de fosfolípidos común de cualquier otra membrana. Esa es la característica que le permite a estas células funcionar como funciona, ¿sí? A ver si se me pasó, ya no tengo más fotos. Bueno, entonces si vemos uréter, un uréter vamos a ver una luz más pequeña, pero con un epitelio de transición, con estas células muy características en la superficie, y después vamos a tener el tejido conectivo y por fuera vamos a tener músculo liso y después otra vez tejido conectivo más denso que es la adventicia. Acuérdense que el uréter es un organismo, un órgano, y la vejiga también el uréter es retroperitoneal, o sea que no está envuelto por serosa, a lo sumo la cara anterior está aplastada, digamos, contra la pared posterior del abdomen, pero no está como el intestino recubierto de mesenterio, o sea que no tiene una serosa. Y la vejiga tampoco. Puede que haya un poquito de serosa en la cúpula, pero nada más. Y esas son las 3 capas que tiene la vía urinaria. A ver. Entonces, epitelio de transición,
con sus capas. Estas células superficiales, aparte de tener esta formita, muchas pueden ser binucleadas, es otra característica, pero bueno. El tejido conectivo que está por debajo. Después viene el músculo liso en sus 3 distintas capas. Y hacia afuera vamos a tener, si es que hay acá, un poco de tejido conectivo de nuevo, retroperitoneal. Adventicia, por eso no es serosa, es adventicia. Y bueno, por supuesto, vasos sanguíneos. Si yo les pongo esto, ¿ustedes qué tipo de tejido conectivo supondrían que es? ¿Puede ser muscular? No, tejido conectivo es. Por debajo de un epitelio generalmente tenemos un tejido conectivo laxo, aunque este se ve bastante oscuro, ¿no? No es, pero, o sea, se ve bastante rico en colágeno, pero generalmente es un tejido conectivo laxo, el que está por debajo de los epitelios. Bueno, no sé, chicos, a ver qué dudas tienen de esto, de otra cosa. De otros temas. ¿Se acuerdan de dónde deriva la vejiga? Hola. ¿Cómo andan con embrios? ¿Se fueron todos? En realidad, a ver, Deriva del seno urogenital, de la cloaca. de la cloaca, y después cuando la cloaca se parte, la parte del seno urogenital y parte del alantoide, la parte que se va al uraco, digamos, bueno, ese es pero es de origen básicamente endodérmico, ¿sí? Pero la porción del epitelio que está en el trígono, que el trígono es el área delimitada por la uretra atrás, la uretra adelante, y los orificios de entrada de los uréteres, esa porción es de origen mesodérmico porque ahí fue como que se metió dentro de la cloaca, del seno urogenital, se metieron los conductos mesonéfricos y el brote ureteral y quedó ahí. Entonces, acuérdense que tiene doble origen. Toda la parte del cuerpo y la parte de arriba de todo este epitelio es de origen endodérmico, salvo la porción del piso de la vejiga, que es de origen mesodérmico. O sea, ese y la vagina también pasa parecido, digamos. La vagina tiene un origen mesodérmico arriba, ¿sí? Por la fusión de los tubos paramesonéfricos, y la porción más inferior es de origen endodérmico. Para ir repasando. ¿Alguna otra, no sé, dudas que tengan? ¿Se fueron todos? No, profe, no hay más dudas. Bueno, ¿cómo van con el parcial? ¿Cuándo rinden? ¿El 14, 15? El 14, si no me equivoco.
14. ¿Y cómo van con eso? ¿O están con otros parciales ahora? Y en mi caso en particular, yo todavía no agarré nada, pero bueno, a partir de hoy creo que voy a empezar. O sea, tengo los resúmenes, pero no repasé. Está bien. Bueno, ¿y van a tener algunas clases de repaso más con Silvia? Ah, bien, bueno. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Cualquier duda manden por correo o por Pedco o eso, cuando empiecen. ¿Sí? Bueno, profe, Gracias. gracias. Chao. Chao.